o me están haciendo una ELISA y el ELISA lo leen en el microscopio de fluorescencia. ¿Sí? Les pido desarrollen una ELISA y me desarrollan un high. ¿Sí? Estos errores los vi bastante. Otros fueron quizás errores de interpretación o de no leer bien las consignas, porque me pasó de pedir pruebas no treponémicas y me desarrollan las treponémicas, o pedir las treponémicas y que me desarrollen las no treponémicas. ¿Sí? Eso también, o sea, yo no sé si es que leyeron mal o que están confundiendo las treponémicas con las no treponémicas. ¿Sí? Eso también me pasó. Esos fueron errores muy comunes. ¿Sí? Otros errores menos comunes, pero que sí me pasó de ver, fue por ejemplo en Elisaga, que Elisaga al final, no sé, me lo leen al microscopio de fluorescencia, a Elisaga le agregaron anticuerpos secundarios, a Elisaga todos me pusieron, creo en su mayoría, diría el 99%, es captura más aglutinación. La captura me lo hicieron, pero después de la captura muchos hicieron, no sé, desarrollaron su propia técnica. Esos fueron errores muy comunes que encontré, así que por favor dilen un poquito eso, terminen de definir un poco esas errores comunes. Porque ¿qué sería? Pruebas para que reaccione en contra los que le ponemos que se está
El suyo. Está bien, enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca? Y yo sé que acá Que no come harina. alguna vez endometrio, algo allá hablamos nosotros de La enfermedad enfermedad celíaca. Exacto, afecta el intestino. que afecta la absorción, si no me equivoco, No tiene la mucosidad del intestino delgado. Bien. ¿Qué más? Exacto. no pueden consumir trigo, avena, cebada y centeno. El TAC, el famoso TAC, trigo, avena, cebada y centeno. Bien. Buenísimo. Bien. No va a poder avanzar fácil. Bien. La enfermedad celíaca, como bien me dijeron, es una enfermedad que afecta el intestino, ¿sí? Esa es una de las, como la zona blanco. Se suele manifestarse o en la infancia temprana o ya en la etapa adulta, ¿sí? Por lo general en los niños se suele pedir un estudio de celiaquía cuando ven que, por ejemplo, tienen baja talla, anemia, ¿sí? Como que son más pequeñitos o distensión abdominal, ¿sí? Ahí como que se comienza a sospechar porque justamente esta enfermedad deriva en un síndrome mal absortivo. Si yo no tengo buena absorción de nutrientes, no voy a poder crecer como corresponde, ¿sí? Y después en los adultos también puede presentarse con diferentes tipos de manifestaciones clínicas. Las clásicas, tal cual, la anemia es una derivante de un síndrome mal absortivo, ¿sí? Puede presentarse con signos muy comunes como distensión abdominal, falta de apetito, diarrea, anemia, cansancio. Ahí ya dicen estreñimiento también. Estreñimiento también puede haber, sí. O sea, son una variable de manifestaciones digestivas, ¿sí? Las manifestaciones también tienen que ver con la mala absorción de nutrientes y también pueden llegar a tener manifestaciones dermatológicas que después vamos a ver, que se llama dermatitis herpetiforme. Bueno, independientemente de todas esas manifestaciones, vamos a ver de dónde surgen, ¿sí? Todo esto tiene una explicación inmunológica. Tienen los grafiquitos ahí. ¿tá? Como bien me dijeron, lo que hace es atrofiar las microvellosidades intestinales, ¿sí? Todo esto genera una inflamación en el intestino que lo que va a hacer es dañar esos epitelios, ¿sí? En consecuencia comienzan a irse las vellosidades, comienzan a desaparecer y acuérdense que ellas son las encargadas de absorber los nutrientes, así que si no tengo una superficie absortiva no voy a poder absorber nutrientes. ¿tá? Lo que pasa es que yo tengo esas células, ¿sí? Del endotelio intestinal.
Todas las células ustedes saben que están bien unidas entre sí para evitar que pasen cosas entre medio, aunque siempre pasa algo. Esa sería célula en el caso de una persona normal. Exacto, con sus vellosidades normales. La persona que tiene enfermedad celíaca, en un grado más avanzado, después vamos a ver que el diagnóstico lo podemos hacer de distintas maneras. Hay una parte del diagnóstico que lo puede hacer el médico, que es a través de anatomía patológica, donde se hace una biopsia, ¿sí?, del intestino. Y ahí lo que se va a ver es el grado de lesión que tiene este epitelio intestinal. Tiene una clasificación, que ahí lo tienen ustedes con unos grafiquitos, que se llama clasificación de Marsh, que va del 1 al 3, con diferentes categorías, no importa, ¿sí? Esto lo ve el anatomopatólogo y él lo que suele ver es que en estos pacientes hay un aumento del infiltrado de linfocitos, ¿sí? Como que hay linfocitos que se comienzan a meter entre las células del endotelio, ¿sí? Se comienza a ver que la profundidad de las criptas comienzan a ser menores, ¿sí? Comienza a desaparecer esa profundidad de las criptas o comienzan a desaparecer las vellosidades y esto queda como si fuera una célula calvita, ¿sí? Como que no tiene sus vellosidades, ¿sí? Según el grado de lesión que tenga, ¿sí? Obviamente esto es ya un grado bastante avanzado, esto que ya no tenga vellosidades ya no absorbe nada de esa célula. Bien, eso lo puede hacer entonces el anatomopatólogo. Después nosotros desde el laboratorio podemos hacer ensayos serológicos y ahora vamos a ver cuáles, y también se pueden hacer estudios moleculares. Bien, ¿qué es lo que pasa en estos individuos? Nosotros, como ustedes saben, cuando se consumen harinas, ingerimos algo que se llama gluten, ¿sí? El gluten es un componente proteico, o sea, está compuesto por aminoácidos, ¿sí? Que una vez que ingresa al sistema digestivo comienza a ser degradado, pasa por el estómago, ahí comienza el primer paso de degradación de esta proteína, ¿sí? Después se pone en contacto con las enzimas pancreáticas, se sigue degradando y termina llegando como algo que se llama gliadina, ¿sí? La gliadina ya es un componente de aproximadamente 33 aminoácidos, o sea que el gluten ya se fue degradando en el camino y se fue armando un péptido más pequeño que llegó a un péptido de 33 aminoácidos que se llama gliadina. ¿Hasta ahí vamos? Sí. Bien. Eso entonces llega a la luz del intestino. ¿Qué pasa con la gliadina? ¿Y qué pasa con este epitelio intestinal? A veces, ¿sí?, las uniones que hay entre las células pueden no estar del todo bien. Por ejemplo, un paciente que tiene un proceso inflamatorio, una infección, etc. A veces estas uniones entre célula y célula pierden fuerza y comienzan a dejar pasar ciertas cosas. Entre ellas, por ejemplo, la gliadina. Buenas noches. Buenas. Entonces la gliadina, ¿sí? ¿Ustedes recuerdan algo que se llamaba MALT, o tejido linfoide asociado a mucosas? Sí. Allá en las primeras clases de inmuno, cuando hablábamos de órganos linfoides secundarios, y estaba el ganglio, ¿sí? Ahí estaba el MALT también, ¿sí? Tejido linfoide asociado a mucosas, ¿sí? Este tejido linfoide asociado a mucosas está justamente ubicado debajo del epitelio intestinal, ¿sí? O sea, ¿qué significa? Que cuando la gliadina atraviese o cualquier sustancia atraviese, se va a encontrar directamente con el sistema inmune, ¿sí? Acá es como si hubiese un ganglio que no está contenido como los ganglios en sí, ¿sí? Pero está como de forma difusa, ¿no? Entonces acá va a haber células del sistema inmune. Va a haber otras cosas más que ahora vamos a ver. Pasa la gliadina, ¿sí? Pasó la gliadina y cuando llega hasta esta zona se encuentra con una enzima que se llama transglutaminasa tisular, ¿sí? Esto es una enzima. Bien.
La transglutaminasa tisular es una enzima normal que tenemos todos, ¿sí? La transglutaminasa tisular humana cumple una función, varias funciones, pero cuando se encuentra con la gliadina, lo que hace es lo siguiente. La gliadina ya pasó y de este lado se encuentra con la transglutaminasa tisular. La transglutaminasa tisular lo que va a hacer es modificar un poco esta gliadina y le va a agregar un grupo amino, ¿sí? Le va a deaminar. Entonces esta gliadina pasa a llamarse gliadina deaminada o desaminada. ¿Qué le agregamos? Modifica un grupo amino. Bien, por un lado tenemos eso, ¿sí? La transglutaminasa tisular hace este pequeño cambio en la gliadina y como yo les dije... ¿Cómo se llama la gliadina? Deaminada. Deaminada y en otro lado la encuentro como desaminada. Las dos formas. Bien, ¿hasta ahí me van siguiendo? Yo me perdí. El gluten se va degradando y llega al lumen intestinal como gliadina. Esta gliadina atraviesa el epitelio intestinal y se encuentra por una enzima que se llama transglutaminasa tisular, que lo que hace es modificar a esta gliadina y pasarla de gliadina a gliadina deaminada. ¿Qué es lo normal? Eso me perdí. El tejido linfoide asociado a mucosa. Eso está debajo de las células. Y ahora van a ver por qué se los nombro. Porque acá está el mal y en consecuencia hay una célula muy particular que tenía esta forma. Si se acuerdan quién era. La dendrítica. La dendrítica, ¿sí? Como acá hay tejido linfoide asociado a mucosa, acá yo tengo linfocitos, células presentadoras de antígeno, tengo de todo acá. Entre ellas, células dendríticas, ¿sí? ¿Qué hace esta célula dendrítica? Que a su vez también es una célula presentadora de antígeno, ¿sí? La célula dendrítica me va a captar todo esto, ¿sí? Agarra la gliadina deaminada y también agarra la transglutaminasa, porque la transglutaminasa unida a la gliadina también se la agarra, ¿sí? Todo esto lo capta la célula presentadora de antígeno, ¿sí? Ella una vez que lo capta comienza a cortarla en pedacitos más chiquititos, ¿sí? Hasta que llega aproximadamente a 9 aminoácidos, ¿sí? O sea que teníamos el gluten pasaba a esta gliadina que tiene aproximadamente 33 aminoácidos y terminó en un péptido más pequeño de 9 aminoácidos aproximadamente, ¿sí? ¿Pronto me perdí? Justo cuando dibujo ¿La dendrítica? Bueno, la dendrítica lo que hace es captar todo esto, agarra la gliadina modificada y a la transglutaminasa, ¿sí? Todo esto podríamos decir que lo ingiere la dendrítica y sigue degradando a todo esto, degrada todo, degrada la gliadina deaminada, degrada la transglutaminasa, degrada todo. Ella agarra La todo, función es degradar todo eso. sí, y presentarlo, ¿sí? Ella lo termina de cortar y después, y aquí viene su función, que es célula presentadora de antígenos, ¿sí? Va a unir este péptido aquí y lo va a presentar, ¿no? Entonces ella, una vez que corta esto, en esos péptidos pequeños, ¿Cómo es su estructura? lo presenta. Sí, lo une a unos receptores, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se llama. Estas moléculas a las cuales ella une este péptido pequeño se llama, tiene un nombre largo, complejo mayor de histocompatibilidad, que se puede llamar MHC o también se lo conoce como HLA, ¿sí? ¿Y por qué se los menciono? Porque hay individuos que tienen una susceptibilidad genética a la enfermedad celíaca y son las personas que tienen este HLA que se va a llamar DQ2 y hay otra que se llama DQ8. Las personas que tengan este HLA o complejo mayor de histocompatibilidad son aquellas que son capaces de unir con mayor fuerza estos péptidos y presentarlos a las células que correspondan.
¿Qué hay personas que no tienen el complejo mayor histocompatibilidad? Todos tenemos complejo mayor histocompatibilidad, pero tenemos distintos. ¿Sí? Las personas que tienen esos en particular tienen mayor susceptibilidad. No significa que todas las personas que tengan esto son celíacos, ¿sí? Pero está la susceptibilidad genética. Siempre acuérdense, en la actividad hay un gatillante, está la susceptibilidad genética, pero siempre necesita un gatillante. ¿Profe, qué era HLA? Complejo mayor de histocompatibilidad. MHC o HLA, que en realidad HLA se denomina antígeno leucocítico humano. No leucocytante. Bien, ¿dónde estaba? Bien. La célula dendrítica entonces me captaba esto, lo cortaba en pedazos más pequeños y a través de este complejo mayor de histocompatibilidad presenta estos péptidos. ¿A quién se los presenta? A los linfocitos T. ¿Sí? Entonces aquí, no se olviden que estaba el mal, yo les dije que estaban todas las células del sistema inmune, entonces no es extraño que haya un linfocito T dando vueltas por ahí. ¿Sí? Entonces yo tengo mi linfocito T y mi linfocito T tiene un receptor que va a ser capaz de reconocer eso. En consecuencia, mi linfocito T se va a activar. ¿Sí? Y vamos a tener un linfocito T activo que tiene un perfil inflamatorio y comienza a atacar, ¿sí? A través de diferentes moléculas, etcétera, al epitelio intestinal. ¿Sí? Entonces se produce toda una inflamación y daño a estas células. Los linfocitos T. ¿Los linfocitos T van a atacar a qué? A las células del epitelio intestinal. Y por otro lado, ¿se acuerdan de algo que se llamaba colaboración TB? Sí, la colaboración de los linfocitos T. Exacto, bueno, entonces tengo este linfocito T activo que aparte de generarme daño por sí solo, me va a activar y me va a ayudar a activar ciertos linfocitos B. ¿Y qué hacían los linfocitos B? Genera anticuerpos. ¿Qué producían? Anticuerpos. Anticuerpos. Y estos son los anticuerpos que yo No sé qué lógica. después busco en los ensayos serológicos. Así, ¿no? Que estaban buscando, ¿no? Y los codos de pollo son los que yo busco en los ensayos moleculares. ¿Qué pasaba cuando se activa la colaboración esa de los linfocitos T y B? Bueno, el linfocito T va a ayudar a la activación del B y una vez que el B se activa, entonces comienza a producir anticuerpos. ¿Anticuerpos contra qué? Contra estos péptidos que estaban ahí, que no eran nada más y nada menos que los que provenían de la transglutaminasa, la gliadina desaminada, etc. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago un ensayo serológico para el diagnóstico de celiaquía, lo que vamos a hacer es buscar anticuerpos anti-transglutaminasa. Voy a buscar anticuerpos anti-gliadina, aunque este ya no se usa, ¿sí? Lo que se usa hoy día es los anticuerpos anti-gliadina de amina, la modificada, ¿sí? Se lo conoce también como DGP o péptido de gliadina de amina. Siempre se lee atrás para adelante, pero viene de las siglas en inglés, ¿sí? Entonces ya vimos de dónde vienen estos anticuerpos, de todo eso que hizo ahí. Y aparte se pueden encontrar otros anticuerpos en estos pacientes que se llaman anticuerpos anti-endomicio. Entonces, resumiendo, ¿Eso de dónde serían los antiendomicios? ahora vamos a ver. Resumiendo, entonces, yo tengo el gluten, ¿sí? Que es degradado a gliadina. Esta gliadina, por ciertos motivos, es capaz de atravesar el epitelio intestinal, donde se va a encontrar con esta enzima que se llama transglutaminasa tisular, ¿sí? Que le hace una modificación a esa gliadina y la pasa a gliadina deaminada.
como abajo de las células epiteliales intestinales nosotros teníamos tejido linfoide asociado a mucosa, ahí vamos a encontrar células como las células dendríticas, linfocitos T, linfocitos B, ¿sí? La célula dendrítica capta todo esto, lo sigue degradando y lo presenta a los linfocitos T. Los activa y a su vez los linfocitos T, por un lado, atacan al epitelio y por otro lado, activan a los linfocitos B. Estos linfocitos T activados comienzan a producir entonces anticuerpos, que son parte de los anticuerpos que nosotros después vamos a poder detectar para el diagnóstico serológico de celiaquía, ¿sí? Estos pacientes tenían una susceptibilidad genética, ¿sí? Que lo vimos acá, a través de estas moléculas. Entonces, otra forma de diagnosticarlo puede ser haciendo la búsqueda, ¿sí? Molecular de estos genes que están asociados a celiaquía. Y también está la anatomía patológica, que es el gold estándar, que es el que hacen los médicos a través de la biopsia, que veían esas imágenes que yo les comentaba hace rato. ¿Sí? Con todo esto se puede hacer el diagnóstico de celiaquía, con la biopsia, con la serología y con el estudio molecular. ¿Y no tiene cura? Sí, ¿cuál es el tratamiento de la celiaquía? Cura no, pero sí tiene un tratamiento para la dieta libre de gluten. Pan libre de gluten, todo libre de gluten. Lo más eficiente es la dieta libre de gluten, que no consumas gluten. Profe, ¿cómo dijo para detectar lo de la biopsia, serología y no? Estudios moleculares. Eso sería Esto se hace por molecular. cuando sacan la biopsia. No, el estudio molecular se hace de sangre periférica porque vos haces un estudio genético. ¿Y por qué generalmente cuando te piden los análisis serológicos es todo exactamente te lo piden con una rígida total? Ahora vamos a ver. No tenés delante. Te saco de la clase, dice. Bien, ¿puedo borrar de este lado? Estoy acá. Sí. Bueno, entonces. Bien. Vamos a enfocarnos en lo serológico. ¿Cómo hago estas determinaciones? Son muy fáciles, ¿sí? Estos anticuerpos que están acá, los dos primeros, los antitransglutaminasa y los antigliadina y gliadina desaminada, se pueden hacer por ELISA o también se puede hacer, por ejemplo, por automatizados como quimioluminiscencia, ¿sí? Que ya los vimos. Así que acá no estoy aplicando nada nuevo. Simplemente me cambian el antígeno de pocillo y hago un ELISA directo común y corriente. ¿Ah? Los dos primeros. Sí, las antitransglutaminasa y los antigliadina. En cambio, el antiendomicio se hace por IFI. ¿Sí? Tampoco agregamos ninguna técnica nueva. Sigue siendo lo mismo. La diferencia está en el sustrato que va a tener el endomicio. ¿Sí? Los que se piden principalmente son estos dos, ¿sí? El antitransglutaminasa y los que están relacionados a la gliadina. El antiendomicio por lo general se lo pide como estudio confirmatorio porque es un estudio bastante caro. ¿Por qué? El sustrato del antiendomicio, ustedes vieron hasta ahora que hicimos Chagas, por ejemplo, el parásito de Chagas. Cuando vimos la IFI para sífilis sería la bacteria Treponema pallidum, ¿sí? En el caso de este se usa cortes de esófago de mono. Entonces de ahí es de donde viene lo caro de estas improntas, porque no es lo mismo tener un cultivo celular, reproducir una célula o lo que sea, a tener que tener monos y tener que sacrificarlos para meter la zona del esófago. Entonces, bueno, pobres monos. Bien. Entonces ahora no agregamos nada nuevo acá. Hay que tener algo en cuenta en los pacientes que tienen enfermedad celíaca. Los pacientes que tienen enfermedad celíaca muchas veces se asocian a otras enfermedades autoinmunes, ¿sí? Eso es muy común en cualquier enfermedad autoinmune. Por lo general uno arranca con una y después puede ir agregando otras, porque una vez que ya tenemos una desregulación en el sistema inmune, comienzan a caer varias. La enfermedad celíaca suele asociarse a otras, por ejemplo, diabetes, etc. Y también se asocia a algo que se llama
Déficit de IgA. ¿Qué significará esto? Que no tiene mucha IgA. Exacto, que tiene baja concentración o no tiene IgA. ¿Sí? ¿Cómo puedo yo saber si un paciente tiene déficit de IgA? Saga. ¿Se le hace un IgA? No, ISAGA no, porque ISAGA es diagnóstico de toxo. ¿Se le hace un análisis de IgA total? Ajá, exacto. Hago un dosaje de IgA. ¿Sí? Por cualquier técnica puedo medir la concentración de IgA. Si esa concentración cae en el rango de normalidad, no tengo problema. Ahora, si está por debajo o muy debajo, entonces puedo hablar de que este paciente tiene un déficit de IgA. Y ahí recién vemos los perfiles aquellos. Ahora vamos a ver los perfiles aquellos. ¿Por qué creen que habría asociado o por qué celiaquía y déficit de IgA quizás estarían un poquito relacionados? ¿Qué función cumplía la IgA? Ajá, protección en mucosas. ¿Sí? La IgA estaba en mucosas y secreciones, ¿se acuerdan? Saliva, vía respiratoria, vía digestiva, en la leche materna, etc. Ahí está la IgA, que sirve como una de las barreras de protección. Entonces tiene sentido que si un paciente tiene déficit de IgA, tiene más desprotegido su epitelio intestinal y en consecuencia es más susceptible a que atraviese la gliadina y se termine desencadenando la celiaquía si aparte él era susceptible para tener celiaquía. No solo es importante por eso el déficit de IgA, sino que ahí viene lo que vos decís. Las serologías para celiaquía me piden que sean IgA o IgG, pero la principal y la más importante es la IgA. De ahí viene el concepto de que a un paciente que le piden anticuerpos para diagnóstico de celiaquía, lo ideal serían que le pidan en conjunto un dosaje de IgA. Por las dudas, no sea cosa que tengamos un paciente deficiente en IgA y que cuando yo le haga estos anticuerpos en isotipo IgA yo los vea negativos, pero son negativos porque el paciente no tiene IgA, no porque no tenga esos anticuerpos. Entonces eso también lo tenemos que incluir en el diagnóstico para... No es parte del diagnóstico, pero sí es importante saberlo para cuando te pidan los anticuerpos, porque por lo general el médico te va a pedir anticuerpos antitransglutaminasa IgA, ¿sí? Entonces vos lo haces al anticuerpo antitransglutaminasa IgA y por ahí te da bajo, te da negativo. Y vos estás trabajando a ciego y no sabés si ese paciente realmente no tiene anticuerpos antitransglutaminasa, de isotipo IgA, o es deficiente en IgA y por eso vos lo ves negativo. Simplemente no tiene IgA, así que no la vas a ver absolutamente para nada. Por eso te conviene. O sea que primero se hace la IgA total. En simultáneo, conviene saber la IgA. Sí, en simultáneo, si ya tenés un estudio anterior de dosaje. El otro día yo le preguntaba a una doctora que hace ese perfil y ella me decía que cuando le pidan antitransglutaminasa, que en conjunto también le ingrese la gliadina. Sí. Y no el endocrino. O sea, el endocrino lo hacía ella si ella veía alguna diferencia. Exacto. Por lo general siempre piden antitransglutaminasa de una, ¿sí? Y suelen pedir la IgA. Algunos médicos te piden IgA y IgG ya de una, ¿sí? Las dos juntas. Y sí, suele pedir antitransglutaminasa con gliadina de aminada, juntas también. Y en caso de que no dé concluyente o el título esté medio bajo, no te termina de convencer lo que te dio estas dos, pedís el endomicio, ¿sí? Con el endomicio se termina como de confirmar. Si uno te cierra y la clínica es muy marcada, o sea, y todavía lo serológico no te da, pedís el molecular. Ahí pedís el de Q2 y el de Q8. Profe, yo tengo acá los que me hicieron a mí. Sí. Pero bueno, no terminé de entenderlos bien, esos son del año pasado. ¿Te hicieron para celiaquía? Ay, con lentes no veo bien eso. Porque eso es lo que yo le contaba, bueno, si me dijeron los valores están re mal, pero yo sí no tengo. Supuestamente sí, tenés antitransglutaminasa, tenés el endomicio. Porque sería el Así que
Y tenés la IG, creo que está normal. A ver, sí, estás dentro del rango normal, o sea que el tener IgA y te está dando todo positivo. ¿Vos estás con dieta libre de en gluten? el 2019, porque ahí recién me salió con biopsia. Después me dijeron si me quería volver a hacer la biopsia. Y estuve un año haciendo la dieta, pero volví a comer y nunca me hizo mal, por eso como que me resigno yo. Hasta que me haga mal, digo. Ojo que a veces las manifestaciones no son las clásicas, ¿no? Claro, a veces eso no, me a preguntaron veces todo como eso, que pasa sí. subclínico y no te das cuenta. Muchas veces diagraman la enfermedad celíaca como un iceberg, donde uno lo que ve es la parte de arriba del iceberg y debajo tenés todo lo subclínico de los pacientes que tienen celiaquía y ni se enteran porque no tienen manifestaciones muy evidentes, podríamos decir, que lo lleven a hacer la consulta de si tienen celiaquía o no. Así que hay mucho subdiagnóstico de enfermedad celíaca. Pero sí, tenés que ver los marcadores serológicos. Endometrio, antitransaminasa IgA y normal el valor de IgA. Entonces, ¿en qué estaba? Que cuando no bien. hay inconclusos los análisis serológicos se hacen los moléculas. Claro, y cuando ya los serológicos no te dan y la clínica está, ¿sí? A veces se recurre ya a los estudios moleculares, ¿sí? Donde busco el famoso DQ2 y el DQ8. Ya genético sería. Y eso también se suele arrastrar a la familia. Encontrás un caso en la familia que se presentó con las manifestaciones clásicas, le llegaron a hacer el diagnóstico y dio celíaco. Entonces se estudia la familia, que por ahí no tiene ninguna manifestación de nada, entonces se le puede hacer el estudio molecular a la familia directamente para ver de dónde vino y para saber quiénes más tienen riesgo de desarrollar celiaquía o a quién les pedirían serología en caso de que, por ejemplo, tengan celiaquía pero subclínica. ¿Sí? Dime. Profe, este de los anticuerpos antigliadina y el anticuerpo antigliadina diaminado no es lo mismo, ¿no? No, de hecho, esto se hacía antes, inicialmente, cuando se comenzaba a hacer los diagnósticos de celiaquía, y hoy día esta no se hace. Se hace la que es de gliadina diaminada. Ya no vas a encontrar kits de antigliadina solo, vas a encontrar el de antigliadina Pero sí diaminada. existen las dos. Existen las dos, existe la antigliadina y la antigliadina desaminada, pero se usa esta, ¿sí? Ya no se usa el antigliadina, se vio que no es muy sensible ni es muy específico. Y si usted dijo hace rato que si estas dos daban negativas, a lo mejor no sea porque sea negativa, sino porque hay un déficit de IgA. Exacto, si vos hiciste solo IgA, tenés que corroborar que tenés un valor de IgA normal. Claro. ¿Sí? Si no, lo largás IgG. Y si yo acá tengo positivo, ¿qué tendría que ver allá en la IgA? Si te da positivo ya está. Yo lo que dije es que se recomienda pedir en simultáneo siempre un dosaje de IgA. Como para complemento, exacto. Vos para saber de antemano cómo te van a dar, si no ya pedís directamente el perfil en IgG. Si el paciente es deficiente en IgA, y vos ya lo sabés porque hiciste un dosaje de IgA, entonces le vas a pedir el perfil de anticuerpos en IgG. No te vas a gastar en pedirlo en IgA porque el paciente no tiene IgA. ¿Sí? Profe, ¿por qué, por ejemplo, hay algunos niños que se le da, o sea, esta enfermedad se presenta en la niñez y hay otros que se presenta en la adultez? ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué? Sinceramente, no lo sé. O sea, se Desconozco despierta el de un porqué. día para otro. Sí, deben tener algún gatillante. No sé cuál será el gatillante en la infancia temprana que lo gatilla. De por sí se recomienda siempre la lactancia materna, ¿sí? Porque la madre a través de la leche les da IgA, ¿sí? Entonces protege el intestino de ese bebé. ¿Hasta acá vamos? Bien. Ah, ya me acuerdo. Bien.
antiendomicio. El antiendomicio les dije que era un IFI, ¿sí? Igual lo van a ver mejor en la imagen de lo que les mandé. ¿Endomicio con ese? Sí. Como les dije, es una impronta de esófago de mono. Fíjense qué bonita se ve la imagen del endomicio en la impronta. ¿Lo llegan a ver? Esta imagen que está ahí toda representada. ¿Sí? El endomicio tendría que ser la membrana que recubre cada fibra muscular. Entonces este corte de esófago lo que tiene es un corte que tiene este músculo, se ve muy bien y prácticamente lo que uno vería es cómo florece alrededor de cada fibra muscular y en consecuencia eso tendría un patrón como de panal de abeja, lo dicen. ¿Sí? Se veía como un panelcito de abeja donde se ve negrito y rodeado todo de inflorescencia. ¿Qué es lo que vemos? Se ve como un panal de abeja porque lo que está tiñendo es la membrana, lo que está rodeando es la membrana que rodea a cada fibra muscular. Y ahí tienen el dibujito de cómo se ve un corte de músculo y si yo tomo, si un fascículo, después les muestra cómo adentro del fascículo tiene las diferentes capas de membrana y finalmente el endomicio es la que rodea cada fibra muscular de forma individual. ¿Y para qué tenemos que ver las fibras musculares? Porque estos anticuerpos están asociados a enfermedad celíaca. Yo viendo este patrón en un corte de esófago de mono, ¿sí? Yo esto es confirmatorio de enfermedad celíaca. Los pacientes que tienen celiaquía se ve re lindo este patrón, muy bonito y bien fuerte. O sea, así se vio que la edad. Más de 5 millones de cuadros. y si en caso de que fuera negativo y se hace eso, o sea, si no tiene celiaquía, ¿cómo se vería? No sé. No se ve la fluorescencia, se ve el corte pero se lo ve opaco. ¿Sí? Llegás a ver el corte pero no le vas a ver esta fluorescencia alrededor. Bien. Entonces fíjense que dentro de todo un poco vimos la etiopatogenia de la celiaquía, qué es lo que se pide para el estudio molecular y por qué, ¿sí? Que existen diferentes formas de irlo diagnosticando, por biopsia que es el gold estándar, estudios serológicos, ¿sí? Y por último los estudios moleculares. Y la única que queda es una manifestación que suelen tener a veces algunos pacientes celíacos que se llama dermatitis herpetiforme. ¿Qué pasa con estas pacientes? Esta es una manifestación que no es la clásica de problemas digestivos o que derivan de síndrome malabsortivo, ¿sí? Es una manifestación en la cual el paciente termina yendo a consultar al dermatólogo, ¿sí? Porque es una dermatitis. Pica, son como ampollas, de ahí a que venga que es herpetiforme, es como que simula un herpes, ¿sí? Entonces es toda unas ampollitas llenas de agua. Entonces lo que se puede hacer en el caso de para saber si es una dermatitis herpetiforme, el médico lo que hace es tomarle un punch, ¿sí? Le toma como una biopsita, podríamos decir, de la zona, no inmediatamente de la ampolla, sino al costadito de la ampolla, no es que le sacan las ampollas, se van un poco al costado, y lo que se busca son depósitos de IgA, ¿sí? Ahí se ve, tienen varias imágenes en la dermatitis herpetiforme, no sé si la llegan a ver, la diapo 13 y la 15, se ven bien bonitas. ¿Las ven? Sí. Bueno, ven las ampollas y después ahí les muestra como una imagen del epitelio, ¿sí? Entonces están las células formificadas, todas las capas de células que siguen por abajo, Esto ya para mí es muy difícil de dibujar. Todas las capas celulares, y acá abajo, ¿sí? Se ve como algo, ahí están las células
capas apoyadas en esta membrana basal, ¿sí? Y ahí se ve un puntillado verde. Se ve toda esa zona periférica como con puntitos verdes, ¿sí? No es lineal, es puntilloso. Estos puntitos verdes son depósitos de IgA. A estos pacientes lo que les está pasando es que hay IgA que se les está depositando en esta región y eso es lo que genera una inflamación y ampollas, ¿sí? Entonces yo cuando tomo un punch de la piel, ¿sí? Y lo corto para verlo a microscopía, se le agrega un anti-IgA para poder revelar estos depósitos de IgA y se ve fluorescente como un puntillado, ¿sí? Todo en esta parte de la base. ¿Ah? Entonces esto sería una inmunofluorescencia directa, ¿sí? Entonces por inmunofluorescencia directa a través de la toma de una biopsia de piel yo puedo ver si hay depósitos de IgA en esta zona y eso es diagnóstico de dermatitis herpetiforme, que yo lo tengo que combinar con alguna serología y cierro que es enfermedad celíaca, ¿sí? Esta es una de las manifestaciones con las cuales puede debutar el paciente y que no tiene nada que ver con la parte digestiva. Entonces se hace ni nada. la biopsia y una prueba serológica. Claro, vos tenés que complementarla siempre para el diagnóstico con algo de esto. Con la biopsia terminás confirmando que es una dermatitis herpetiforme y ya con toda la serología junta decís enfermedad celíaca. La dermatitis herpetiforme puede ser una de las manifestaciones de la enfermedad celíaca. Bueno, tratamiento, dieta libre de gluten, ¿sí? Ya con eso en teoría se vería una mejora. Vos seguís comiendo gluten. Pero bueno. Así que bueno chicos, eso es todo. Entonces, chicos, ¿dónde